tardes, amigos. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. No, me quedé distraído, me quedé pensando con lo de Luis Suárez. ¿Qué te crees que tenés posibilidades? No, ninguna, pero le van a aumentar el sueldo por su mejor rendimiento. Acá lo acusarían de causar inflación al pobre, ¿no? Bueno, lo que pasa que Pero tiene unos goles para mostrar, ¿no? Bueno, pero a escala, de repente a otros que tienen buen rendimiento, también trabajadores de todo Así tipo. nunca te van a aumentar el sueldo, si estás avivando Pues, gente sí. de esa manera. Yo te sugeriría que te llames a silencio. Yo no hablaba de mí, ojo, Algón. Igual, con más razón. Estaba entonces. hablando en general de los trabajadores. Si tenés lo tuyo resuelto, dejanos a nosotros que la estamos peleando. Esta fin. no es tierra para pichichis todavía, pero capaz que allá sí. Tampoco es tierra para queenies, No. así se llaman. Bueno, sí, cayó el supuesto líder del cártel mexicano, o uno de ellos, de los llamados queenies. Perdónenme, Sotelo. Sí. El supuesto es para usted, porque para el gobierno de los Estados Unidos Sí. no hay dudas. El cártel de los queenies es la organización mexicana de tráfico de drogas con más poder económico en el mundo, incluso por encima del cartel de Sinaloa, fundado por el Chapo Guzmán. Entonces lo agarraron por un cambio de chico, porque con $2 millones y lotes en Punta Ballena no hacemos patria. Usted dice que recién empezaron las investigaciones. Bueno, está. Sí, eso debe ser una buena explicación. Abigail González Valencia fue detenido el 28 de febrero en Jalisco y está preso por narcotráfico. La investigación policial uruguaya determinó que el dinero blanqueado por el hermano, otro González Valencia, en Uruguay provenía del cártel mexicano. Las autoridades estadounidenses aceptan que es imposible determinar las cantidades ganadas por los queenies y por su líder, pero estiman que son miles de millones de dólares anuales. Sí, acordate que en la época de Pablo Escobar, que a esta altura era, en fin, hacía por monedas casi al lado. No, que se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia, ¿te acordás? Claro. Y que tenía el dinero enterrado, literalmente lo pesaban, porque ya no le daban ni para contarlo, porque este dinero negro, a veces en numeración baja, hacía que fueran cantidades monstruosas de billetes. Eran pesitos. Pero este hombre tiene una particularidad, porque en lugar de esconderse, hacía vida social en Punta del Este, mandaba a sus hijos a un colegio de la zona. Al colegio más caro de Punta del Este. Bueno, ahí tenés. Y decía que era cazador, la gente le creía, notoriamente, y bueno, llevaba una vida social que no es un mal lugar, la verdad, tenés unos pesitos para ir ahí a la zona. Punta Ballena, Punta del Este, la pasás bárbaro, ¿no? Sí, la que también trabajaba era su señora, que se encontraba fuera del país, Wendy, pero que debió volver en las últimas horas porque ya que lo procesaron a él, quedaron los niños desamparados. Sí, claro. Ella volvió con el pretexto de proteger a los hijos, pero ya está presa. Bueno, ¿y qué pasó con los gurises? No sé, eso No te lo se sabe encárguese ahí, usted. Bueno, no, yo ya estoy, Por ahora estoy suelto, sí. No, es cierto, pero bueno, hay que ver qué pasa con esos chiquitos. Lo cierto es que es importante para la reputación del Uruguay también combatir ya no solo el narcotráfico, sino el lavado de dinero, cosa que en algún momento se le reprochaba a Uruguay, pero que con algunos cambios tanto legales como claramente en la operativa de la policía, en el combate al narcotráfico, ha podido dar con esta banda tan poderosa, al menos en lo que es su expresión aquí en Uruguay, lavando dinero, ¿no? Otras dos personas uruguayas, ellas habrían estado detenidas e interrogadas y fueron liberadas sin perjuicio. Un exfutbolista y una escribana que los ayudaba con los trámites. Vale decir que en agosto del 2015 los queenies recibieron un golpe muy fuerte porque el gobierno de los Estados Unidos pidió la incautación de un exclusivo hotel boutique ecoturístico que cobraba $1000 por noche en Tomatlán y que era administrado por Wendy, esta señora que finalmente llegó a nuestro país y que era la esposa del cazador. Exacto, sí. Bueno. Vale decir que todo esto se confirmó porque aparecieron en los Panama Papers. Sí, claro. O sí, sea sí, que se investigó y se ya pudo están llegar. empezando a dar rédito las investigaciones de las personas que integraban los Panama Papers. Bueno, y yo publiqué esto en Twitter apenas ocurrió y lo único que le importaba a la gente era saber quién era el exjugador de fútbol. No si habían matado a 50 o cuántos miles de millones de dólares Bueno, tenía. pero es que capaz que nadie quiere ser amigo Porque del Queenie, el pero cable capaz dice que alguien... es un exjugador de la selección uruguaya, con lo cual hace que
bueno, pueda ser una figura conocida. Pero él quedó libre, al igual que la escribana, libre sin perjuicio, como se suele decir, que la escribana y algún otro intermediario. María, tenemos que ir al Vilar de Bo a ver qué está hace la años, situación. pero en el día de hoy vamos a ir específicamente pero no para quedarnos esta se vez. generó un motín, ya fue desactivado el motín, pero allí está nuestra compañera de Subrayado, Paola Botti. Ahora sí nos animamos a decirte buenas tardes. Buenas tardes, María Inés y Gerardo, ¿cómo les va? Y nosotros continuamos acá, estamos trabajando desde las 12:30 más o menos en el Hospital Vilar de Bo, en la puerta, porque por supuesto no hemos podido ingresar, pero en la sala 11 se originó un motín. Esta sala 11 es donde están recluidos los pacientes judiciales. Son personas, algunas muy violentas, tomaron de rehenes a varios funcionarios, prendieron fuego colchones, los llevaron a algunos de los funcionarios a la enfermería, donde allí incendiaron también parte de las historias clínicas. Lo importante a destacar es que la situación está controlada, que tuvo que intervenir la policía, tuvo que intervenir personal que actúa como mediador, estuvieron los bomberos también por la situación del incendio. Y bueno, ahora la situación está controlada. Hace instantes nada más salían 2 ambulancias que llevaban a 2 pacientes que fueron los que resultaron lesionados y por supuesto salieron con custodia policial, María Inés. La situación entonces estaría ahora en una suerte de compás de espera, desactivado el motín, los trabajadores están reunidos en asamblea. Sí, porque esta es una situación que se viene repitiendo, ¿no? La de la sala 11, que es la sala de seguridad del Hospital Vilar de Bo, donde actualmente están allí 35 pacientes, pero bueno, los funcionarios vienen reclamando ya con insistencia que sean derivados a otro lugar, que los reclusos que son procesados no estén aquí, porque incluso, como recordaremos, el año pasado se produjo una fuga masiva de esta sala, la sala 11 del Hospital Vilar de Bo, entonces bueno, se está resolviendo la situación. Además, la sala quedó bastante destrozada, según nos decía Martín Pereira de la Federación de Funcionarios de la Salud. Entonces se está analizando qué va a pasar, dónde van a permanecer ahora estos pacientes, si están dadas las condiciones para que continúen aquí, por lo menos ahora hasta el momento. Paola, el motivo del motín era intentar una fuga, ¿hay algún tipo de reclamos? ¿Qué es lo que se sabe? No se sabe hasta el momento nada sobre el motivo que originó esta revuelta en la sala y bueno, es lo que se está también tratando de analizar por parte de los funcionarios. Muy bien, Paola, te agradecemos mucho el contacto, estamos a demanda tuya. Si mientras transcurre la tarde en casa hay alguna novedad, no dudes de comunicarte por línea interna y retomamos el contacto. Nos mantenemos entonces en contacto, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Paola. Bien, tiempo entonces para esperar esa negociación y esas decisiones judiciales. La herida de alguno de las personas que estaban allí no parece ser de importancia. Eran internos, no eran funcionarios los rehenes heridos. Efectivamente, pero de todas maneras, parece que se hirieron entre sí, pero ese es un trascendido. No podemos darle más entidad a esa información. A quien ya les digo que podemos darle entidad es a la crecida del río Cebollatí. Ha generado enorme preocupación, una gran inundación y los animales están teniendo dificultad para alimentarse. Por lo tanto, se ha decretado una medida extrema para llevarles a aquellos lugares donde ha logrado guarecerse algún tipo de alimento. Veíamos recién en Subrayado del Mediodía los pescadores que están sobre el arroyo Balizas, como también debieron buscar amparo. Está complicada la situación, pero ha llegado a nuestro programa el intendente de 33, vamos a estar conversando con él. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero el pronóstico... Pajarraco en todo caso. El pronóstico para hoy, precipitaciones, para el este del país únicamente. Sí. Para mañana, precipitaciones aisladas. Para el miércoles, precipitaciones aisladas y para el jueves, probables precipitaciones. Obviamente, hoy es el peor día en el pronóstico de todos, el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Nada hace esperar que afloje sustancialmente. Esa es la realidad que enfrenta todo el país, pero particularmente ahora esa zona. Y además están, poblaciones aisladas y la cosecha de arroz, por lo menos, además de
la ganadería, ¿no? Vamos a estar en contacto con Lascano también, que está cercada por agua. Gracias a Elizabeth, que nos saluda desde el balneario Neptunia. Tenemos estos y otros contenidos que tienen que ver con la propiedad intelectual de nuestro país, porque la ley de la fotocopia está siendo discutida y viene siendo cuestionada, no solo por la gente de la Cámara del Libro, sino también por una larga lista de escritores. Había trascendido que era Roy Berocay el que había hecho el cuestionamiento. Hoy publica una carta que dice aclaremos, porque es una larga lista. Mis ex colegas periodistas debían tomarse el trabajo de buscar mejor, dice Roy, molesto porque parece que les indicaron a él. Claro, pues le atribuyen a lo que en realidad es una movilización de escritores para que aquellos que estén de acuerdo con, o mejor dicho, que estén en contra de esta legislación, por sentir que vulnera los derechos de autor, entre otros derechos, lo manifestaran a través de esta carta. Y claro, él sintió como que se le atribuía a él algo que, si bien comparte, iba más allá de su estricta voluntad, ¿no? Hay nombres muy importantes, vamos a ir con ellos en instantes, una larga lista que después en todo caso les colgamos en Facebook si ustedes quieren tener toda la información. Estoy viendo desde Natalia Trenchi hasta Ana Ribeiro, estoy pasando por Malí Guzmán, por Hugo Burel, por Carlos María Domínguez y por Hugo Fontana. Por ejemplo, no hablo de Jaime Clara porque gente de su palo y no vamos a convertir esto en un tema doméstico, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a recibir a Jorge Saracini de la Cámara Uruguaya del Libro y a Nicolás Brenner, uno de los promotores de esta nueva legislación, que recordemos se ambienta en aquel operativo que hubo en la Galería Monte Carlo, ahí en Eduardo Acevedo y 18, donde se fotocopiaba de manera industrial libros para que estudiaran distintos tipos de estudiantes, fundamentalmente los de la Facultad de Derecho. Efectivamente. Esto derivó en procesamientos y con el impulso de la FEU principalmente, pero no solo, se promovió este proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en el Senado, pero que ha sido cuestionada por la Cámara del Libro y también por los escritores. Pero antes recibimos a nuestro estudio al intendente de 33, Condardo Sánchez, luego de este consejo. Hay un gran mundo afuera para que los chicos se diviertan. Presentamos OFF, Zona de Juegos Global, para inspirar a los chicos a jugar. Y mientras, OFF los protege. Salí a disfrutar. Conocé los juegos en nuestro canal de OFF. Bienvenido, intendente, un gusto tenerlo con nosotros. No, para mí es un gusto. Saludo a José María y a Elsa desde acá. Muchas gracias. Sí, quédese tranquilo, en casa nos están viendo. Por lo menos esa audiencia la tenemos asegurada, ¿no? Ahora, el problema no es el olimar, sino el cebollatí. Sí, yo creo que hay tres aspectos acá. El tema de la gente, el tema del tema agropecuario y el tema de la infraestructura, ¿verdad? A mí me parece que vimos con beneplácito que se declarara la emergencia agropecuaria en nuestra zona y la zona del norte de Rocha, pero a mí me parece que en el caso del arroz, por ejemplo, y de la soja, no solamente la parte pecuaria, creo que tenía que declarar una emergencia en toda la zona arrocera de 33 y de Rocha. ¿Y esa emergencia qué significaría? ¿Más dinero? ¿Ayuda para poder sacar la cosecha apenas se pueda? Sí, se refirió al tema pecuario, al tema de ganadería, ¿no? Una complementación alimentaria. Y eso. Sí, eso es lo que ya está decidido. A mí me parece que el arroz es distinto, diferente, la soja es diferente. La verdad que no sé por dónde puede pasar la solución, pero sí sé que es una producción que le da al país unos ingresos importantes. En 33 se plantan 40.000 hectáreas de arroz, es decir, que es la mayoría dentro de todos los departamentos, y da trabajo a más de 2.000 personas, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Y cuál es la situación en este momento con respecto a la cosecha? Bueno, cuando comenzó la lluvia llevaban el 35% de lo cosechado. Hoy por hoy no están cosechando, es decir, la séptima está bajo agua, la tercera sección, que es la que está contra el Tacuarí, que entró la Laguna Merín también hacia adentro,
están empezando a cosechar, pero con estas lluvias, por lo menos el cultivo tiene que estar con un día o 2 días de sol para comenzar la cosecha. Entonces, ¿y hasta cuándo se puede esperar? ahí está, yo creo que es poco tiempo más, porque si bien el arroz nace del agua, también mucha agua evidentemente que pierde calidad el arroz, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, un tema muy complejo. Rocha está igual. Pero el riesgo es que se pierda ese 65% Exacto, de la sí, cosecha. Sí, se puede llegar a perder. Y es toda la franja que va en la Laguna Merín, la tercera sección, y la séptima, que la sobrevolamos y era un mar de agua. El norte de Rocha, Lascano, y la séptima sección era un mar, así, un mar de agua. ¿Se hablaba de 2.000 trabajadores en la cosecha solamente o en todo? No, la industria arrocera, La industria. por lo general, la industria, la cosecha, emplea, es un trabajador cada 50 hectáreas, se plantan 40, 50.000 hectáreas, en 33 digo yo, y es una parte importante de todo esto, ¿no? Entonces, es la gente primero, porque todavía tenemos más evacuados. el impacto en las ciudades, ¿no? Lascano, Varela. Claro, sí. Pero tenemos evacuados todavía en 33 que no han podido irse a sus casas. Claro. Hay 200 y pico de personas que no han podido, si bien bajó el río Limar bajó, muy lentamente por el fenómeno Cebollatí, todavía tenemos ahí claro, la no puede gente. desaguar, ¿no? Ahí no puede está. desaguar en el Cebollatí. Exacto. Si el Cebollatí está bravo, no puede desaguar en el Ahí Limar. está. Tenemos el tema de la producción y tenemos el tema de la infraestructura de la caminería. Está absolutamente destrozada la caminería. Entonces, yo escuchando recién en el informativo que pedían los intendentes, y que me uno a esa solicitud, evidentemente que tenemos que tener fondos para arreglar la caminería donde sale la producción del país. Intendente, ¿qué es lo que se está haciendo con los animales? ¿Cómo se los está alimentando cuando vemos que no hay caminos, que es por vía aérea? Bueno, ¿se está llevando forraje? Hay lugares que los animales pueden salir a alberdones, como decimos en campaña, Ajá. lugares más altos, y bueno, se están alimentando allí, pero hoy por hoy recién se está instrumentando la posibilidad de llevar forraje a los animales. Me parece muy bien esta medida de decretar la emergencia, creo que es una muy buena cosa de parte del gobierno. La realidad es esta, la realidad es una realidad que para el sector agropecuario la castiga sobremanera, pero evidentemente hay que seguir trabajando más sobre este tema y sobre todo después de que salga el agua, cómo se saca la cosecha, lo que queda de la cosecha. Porque ahí aparece el problema de la caminería. Hay una disposición del Ministerio de Transporte, que lo anunció el ministro aquí mismo hace unos días, la semana pasada, de habilitar la carga, en fin, el trasiego de carga en las rutas, al costado de las rutas nacionales, que lo que no estaba permitido para aligerar la caminería rural, que es de balastro, digamos, de los camiones más pesados. Pero de todas maneras, tantos días con esos caminos tapados de agua, literalmente no queda nada. No queda. Nosotros fuimos a llevarle alimentación a gente aislada, y bueno, y la camioneta que iba de la Intendencia durante 15 kilómetros la hizo con la rueda casi tapándola, ¿no? Es decir, porque hay gente aislada todavía. Sí. Hay gente que no ha recibido en la séptima sesión todavía, no tiene agua potable. Es decir, es realmente complejo. Charqueada, que es otra pequeña localidad de 33, estaba semi-aislada. Nosotros hablamos con Fernando Traversa y nos solucionó con unos helicópteros que había en Lascano, pero la creciente llegó encharqueada a la altura del 2007, que fue el máximo registro que ha habido en 33 sobre crecida. Todos empiezan a hablar de las del 59, ¿no? Son como la sombra que está pero estas son mayores que en la oreja de nosotros. Por lo menos en 33 usted dice que es mayor que los índices que se registraron en el 59. En el 2007 es mayor y esta es igual. Vamos a ir a Lascano, que es otra localidad de nuestro país que está con la posibilidad de seguir sufriendo en las próximas horas. Está cercada por el agua y agradecemos que esté en línea Ricardo Rodríguez, que es el alcalde de Lascano. Bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, gracias por tenernos en cuenta aquí en el norte del departamento de Rocha. Buenas tardes al intendente de 33. Sí, la zona norte nuestra, todo el departamento, digo,
una emergencia, pero la zona norte nuestra es la zona más que ha sido más castigada, digo más castigada porque bueno, aquí está la producción agrícola, la producción de plantaciones, de arroz, de soja, de sorgo, y bueno, el clima nos está jugando una mala pasada, digo, y bueno, y una de las cosas que tenemos que los uruguayos tener en cuenta que los climas vienen jugando para mal, sí, y van a seguir jugando para mal lamentablemente, y bueno, tenemos que empezarnos a preparar y tenemos que controlar también, que es otra cosa importante, a ver, bueno, todo el tema de obras que se han hecho a lo ancho y largo de nuestro norte del departamento, y que con un gran porcentaje, sin ninguna autorización, sin ninguna medida que diga, hago una obra pero no perjudico al que está al costado o a los que están al costado. Y eso ha traído, digo, sin ser técnico, no soy técnico, aclaro que están los técnicos para evaluar eso, y por eso, pero digo, solo exclusivamente con tener una cabeza pensante da para analizar que bueno, que hay que ponerle cuota a eso, porque si no, tengo mi campo seco, pero los que andan en mi vuelta al costado, medianos o chicos, y lamentablemente la quedan, ¿no? Claro. Alcalde, ¿cómo están las rutas 14 y 15? ¿Ahí están interrumpidas? Sí, la 14 está interrumpida entre Paso Averías y nuestra ciudad, y la 15 está interrumpida entre nuestra ciudad y Empalme de Cebollatí, y también está dificultosa la ruta hacia Cebollatí y la 19. ¿Está lloviendo ahora, alcalde? Sí, está lloviendo en este momento acá en Las Canas. Nosotros estamos recibiendo comunicados y mensajes de nuestros televidentes y alguien que nos escribe, déjeme ver, desde Cerro Largo, que dice que también, bueno, está lloviznando, levantó viento y allí ya ha bajado la temperatura. ¿Qué pasa con ustedes? Sí, bajar la temperatura es verdad, ha bajado, pero sigue lloviendo. Y bueno, y eso está complicando, nosotros dependemos no de tanto lo que llueva acá en esta zona, sino lo que llueva en la cuenca del Aiguaz, digo. Lo que llueve en la cuenca del Aiguaz es la que nos puede seguir amargando la vida, digo, amargando la vida a nosotros y a toda la zona norte aquí en el departamento. Claro. ¿Y tienen información de ahí? ¿Qué está pasando en este momento? Acá Paso Avería ha bajado el máximo 7.45, estamos ahora en 6.55, perdón. Pero de todas maneras igual, digo, estamos con el límite o la medida de 5.20 para que el agua esté bañando la ruta, así que estamos con 1,30 m encima de la ruta todavía en la zona de Paso Avería. Es importante eso, alcalde, porque la ruta 14 es la que une con la 8 y con José Pedro Varela, donde hay plantas industriales para procesar el arroz, ¿no? Correctísimo, totalmente de acuerdo, eso tiene todo trancado, tiene los molinos trancados, bueno, y esto yo lo comentaba o lo expresaba personal, pero lo expresaba todo nuestro comité de emergencia de Las Canas, que se armó un comité de emergencia realmente espectacular, que bueno, que esto estamos en el 50% de este mal momento, nos queda otro 50% recorrer, que después que pase esto, recuperar todo esto. Le va a costar muchas pérdidas a los productores agropecuarios, le va a costar muchas pérdidas a los productores que tienen sus siembras, y le va a costar muchas pérdidas a lo que es la intendencia departamental, a las intendencias, con el caso nuestro, a la intendencia de nuestro departamento. ¿Por qué? Porque bueno, después reconstruir caminos que han estado bajo las aguas y se lo han llevado las aguas, y más en este momento que la gente está sacando, es complicado, digo, es complicado, no dan las manos y no dan los tiempos para que realmente se pueda arreglar un tema como el que tenemos en pocas horas, digo. Alcalde, ¿en qué podemos ayudar nosotros? Bueno, ¿en qué pueden ayudar ustedes? Sí. Que el departamento de Rocha está en emergencia, y en que bueno, que el análisis más correcto es que esto va a pasar la lluvia, pero vamos a tener una emergencia razonablemente por falta de trabajo, por cosas rotas que van a costar, que va a haber mucho gasto de dinero para reconstruir los caminos, las rutas. Bien. Y que realmente va a haber mucha gente, lamentablemente, en una zona como Las Canas, que más o menos venía haciendo que hay
hay un pequeño bajón, pero que venía andando con el tema de trabajo, y va a haber mucha gente desocupada y va a haber mucha necesidad, digo, lamentablemente lo digo con mucho dolor, porque realmente los que estamos todos acá nos conocemos todos, somos Bien. todos autoridades y pueblo, y realmente la lectura que tengo es esa, que tenemos un año por lo menos para, como decimos en el interior, sufrir. Claro, pero tienen dos plantas allí para Exacto. donde procesan el arroz. ¿Cuánta gente ocupa de Lascano esas plantas, alcalde? Y ocupa muchísima gente, ocupa en el entorno de las 200 personas, trabajadores de Lascano, y deben de andar en la vuelta acá, cuando están en el pico de la zafra, deben de andar 250, 300 camioneros de todas partes del país, de lo ancho y largo del país. Y da que cuando anda esa cantidad de vehículos de la vuelta, y cuando está toda esa gente trabajando, todos los comercios partiendo de las estaciones de servicio, las farmacias, los almacenes, todo el mundo trabaja, y el común, la persona que hace la zafra, almacena, como decimos aquí en el interior, almacena algún pesito para esperar el invierno. Y bueno, y ahora con este clima que no lo podemos tapar con las manos ni decirle no venga, pero realmente personalmente me tiene muy preocupado. Agradecemos mucho el contacto, realmente nos ponemos a las órdenes en la medida de lo que ustedes vean que podemos difundir como necesidades o en énfasis que se puedan dar comunicacionalmente hablando. Lamentamos muchísimo que esté lloviendo, porque la verdad que mirar hacia arriba y volver a ver agua es algo muy descorazonador, ¿no? Para alguien que sabe lo que significa el día a día. Nosotros veíamos recién en el pronóstico que leía Gerardo, esta semana acá en Montevideo se anuncia toda con lluvias y lloviznas, pero pero estamos en otra circunstancia. Y sin embargo, eso parece ser prácticamente para todo el país. Así que le agradecemos mucho este contacto y estamos a las órdenes, como le decía, en la medida de lo posible para vehiculizar las necesidades que ustedes vean que nosotros podemos ayudar a subsanar. Yo le quiero solicitar un minuto, Dígame. Quiero hacerlo público porque me parece que este tipo de cosas tiene que entrarse el país. Quiero agradecer, ni hablar, a los vecinos de Lascano, pero hacer un agradecimiento a todos los vecinos de Lascano, pero hacer un agradecimiento a las instituciones de fuera de Lascano que han venido a colaborar con nosotros. Bien. Estamos hablando de Prefectura de Barra de Chuy, estamos hablando de Prefectura de La Paloma, y estamos hablando de la Fuerza Aérea a nivel nacional. Que realmente sin el apoyo de ellos había sido muchísimo más difícil poder atender y poder llevar adelante esto, y poder estar jugado y poder estar al lado de la gente. Que realmente se han prestado como los caballeros, sin poner ningún tipo de dificultades, y realmente sabiendo que estamos en una emergencia, con un buen ánimo y siempre con las pilas puestas para que realmente los vecinos nuestros, los vecinos uruguayos que estaban en dificultades, ninguna mala onda, hay que sacarlos, hay que socorrerlos, y eso hay que reconocerlo públicamente, que se entere todo el país. Muy importante lo que usted acaba de decir, nos sumamos a ese agradecimiento, y por cierto que le agradecemos especialmente al alcalde de Lascano, Ricardo Rodríguez. Entendemos que no está con el mejor ánimo, que está haciendo un gran esfuerzo para mantener el temple, porque es consciente de todas las dificultades, y lo dicho, estamos a las órdenes. Gracias, muchísimas gracias. A usted. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, complicado, Sí, ¿no, ahora, intendente? Es muy complicado, Sí. y Lascano realmente está complicado. Conocemos la zona desde siempre, y la verdad que cuando el río Cebollatí es una creciente histórica, pasó por arriba del puente de Averías, ahí donde tenía don Tomás Cacheiro su casa, su taller. Su casa taller. Su casa taller, y en realidad es muy, pero muy complicado. Y como decía el alcalde, la solidaridad del pueblo uruguayo no tiene límites, porque ayudó a Dolores, ayudó a Paysandú, ayudó a Colonia, no sé, está ayudando a nosotros, está ayudando a Lascano. Y en el caso de 33, un agradecimiento enorme al comité de emergencia, ¿no? Bien. Funciona bien eso, funciona muy bien. Bien. Esa ley. Esa El ley. departamental vinculado con el nacional. Sí, funciona muy bien. Siempre estuvieron al tanto, siempre el director nacional del Sistema Nacional de Emergencia siempre estuvo al tanto, como así también la gente de OPP, Pedro Pesteguía, el contador García, y toda esa gente que siempre estuvo al tanto de lo que estaba pasando. Intendente, el otro día nos decía el intendente Vidalín, dice, acá lamentablemente tenemos músculo.
porque esto ya lo hemos vivido y hemos aprendido a tomar determinadas precauciones. Eso no le quita el dramatismo a la situación que la tiene. Y una consulta, usted sabe que, lo habrá visto, empezamos a recibir donaciones para Dolores y vino un parate a nivel de ropa. ¿Qué pasa con 33? ¿Sí necesita ropa? Sí, seguimos necesitando algo de ropa. Bien. Sí, la verdad que sí. Bueno. Sería interesante que llegara el comité de emergencia. Ahí el MIDES es quien está distribuyendo. Bien. Va el batallón de infantería, esa ropa, y es así como estamos organizándonos. Muchas gracias, Intendente, por su visita. Gracias. La gente de Vergara bien, no está preparada. Algunos sí hubo, algunos evacuados, pero bien. Mándele saludos. ¿Por qué se preocupa por Porque Vergara? estuve en Vergara, una gente espectacular. Sí. Tiene fans, tiene muchos en la fans. biblioteca. Tiene fans en Serafín J. García. La biblioteca Serafín J. García, porque son los pagos de don Serafín. Claro. Sí. ¿Quién lo viera al orejano? ¿Quién lo viera al orejano de Sotelo? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, No, Intendente. gracias a ustedes. Lo que decíamos para las caras y lo que decimos siempre en estas circunstancias para nuestros invitados, no duden en hacernos llegar la información de algo que ustedes vean que podemos vehiculizar. Muchísimas gracias. Por favor. Hacemos una breve pausa, nos vamos a las noticias de... Habrá un flash, supongo yo, preparado por los compañeros de Subrayado. Todavía no lo tienen pronto, mirá vos. No te puedo creer. No te puedo creer. Qué raro. Hay mucha información para procesar, pero quiero decirles que ustedes ya están participando de algunos de los temas que vamos a tener en nuestro programa. Por ejemplo, si ustedes me permiten, voy a ir a las palabras que de José Luis Visconde. Dice: sería oportuno procurar la opinión y aclaración por parte de las autoridades en el tema de las fotocopias de Agadu, ya que hay convenios internacionales firmados. Los que van a hablar de este tema son nuestros invitados, el señor Jorge Saracini, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y el doctor Nicolás Brenner, abogado y uno de los impulsores del proyecto de ley en instantes, aquí en La Tarde en Casa. Llueve parejo. El tiempo otra vez